5 minutos del Espíritu Santo. 8 de mayo. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que sane nuestros recuerdos, no tenemos que pensar solo en lo que nos han hecho los demás. A veces sufrimos más por lo que hemos hecho nosotros mismos. Los remordimientos son recuerdos dolorosos de errores que hemos cometido, errores que nos llevan a despreciarnos a nosotros mismos y así nos hacen sentir indignos de vivir. Si no lo curamos, los remordimientos no desaparecerán con el paso del tiempo. Podremos disimularlos con la actividad o las distracciones, pero ni bien tengamos un momento de soledad o de silencio, volverán a torturarnos. Y si escapamos de la soledad, aparecerán igualmente en medio de una conversación o de un pasatiempo, impidiéndonos disfrutar de lo que estamos viviendo. O aparecerán en medio del trabajo y nos harán sentir que lo que hacemos no vale la pena, porque ya no es posible modificar el pasado. Esos sentimientos quitan la alegría, el entusiasmo, la iniciativa. Son como una mancha que parece arruinarlo todo, pero no se puede volver atrás para borrar lo que pasó. Lo mejor es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reconciliarnos con nosotros mismos, que nos dé su amor para comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos con ternura. Porque de nada nos sirve odiarnos y despreciarnos. Dios no quiere eso. Solo quiere que entreguemos nuestro pasado y marchemos hacia adelante con alegría y con ganas. A veces es necesario pedir durante un tiempo al Espíritu Santo la gracia de perdonarnos a nosotros mismos, porque solo Él puede tocar y sanar nuestras angustias más profundas, y Él nos va liberando poco a poco a medida que le abrimos nuestro corazón. Cardenal Víctor Manuel Fernández.